A estas alturas de la película, a nadie habrá que decirle qué es este dispositivo. Todos lo conocemos. En este caso, lo ha pagado Periodista Digital. Sin embargo, usted, ciudadano, se lo ha pagado también a todos y cada uno de los miembros del Congreso de los Diputados. Y no solo, en más de una ocasión, no solo uno, sino varios, porque lo pierden. Los diputados tienen privilegios, y no solo ellos. Muchísimos políticos que viven de nuestros impuestos, de lo que nosotros pagamos, están ocupando miles de puestos cada día en toda la administración sin que muchas veces sepamos a qué se dedican. Y sobre eso vamos a hablar. Vamos a hablar con Sandra Mil y Gabriel Cruz, que han publicado Mamá, quiero ser político, un libro que continúa la senda que ya abrieron con su anterior obra, que era La casta autonómica. Bienvenidos a Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, Sandra, Gabriel, pues una primera pregunta. Una cosa que veo en el libro constantemente es que vosotros, cuando escribís, llamáis a las instituciones para que os aclaren pues cuánto cobra este señor, cómo ha sido elegido, cómo reaccionan. Es una cosa que llama bastante atención. ¿Cómo reaccionan las instituciones cuando pedís información? Yo creo que ni reaccionan. Eso es lo que iba a decir yo. Yo creo que no reaccionan y ese es el problema, que al final es que o no reaccionan porque les da igual. Yo te lo digo, pero como no va a haber consecuencias, aquí te lo dejo caer. Es que este presupuesto no tenéis claro. Bueno, pues es lo que hay. Es que no habéis enviado cuentas. No, es que el Tribunal de Cuentas, como va retrasado, pues da igual. Eso, o simplemente te dicen la frase esa de adiós, lo siento, gracias. Todo seguido de... O sea, el problema que tiene es que no hay una respuesta, no hay una obligatoriedad de dar una respuesta. Los gabinetes de prensa, pagados también con nuestros impuestos, lo que hacen es como de un muro. Es decir, nosotros solicitamos información, son ellos los que deberían darnos información y lo que sirven es para despistarnos o para siempre ponernos al cabeza de partido. Suele suceder mucho cuando tú preguntas por un político pues de medio nivel, por así decirlo. Ellos directamente no nos dan información y lo que nos venden es su primera línea. Sí, el que está de moda, ¿no? Un poco. O moda. Incluso si algún político se ha desmarcado de lo que es la línea del partido, ya sabéis, no, jamás te dejan hablar con él, te ponen pegas, te dan la vuelta, te dicen ahora sí, ahora no, y entonces te van mareando. O sea, es que tú te das cuenta que te dan mareando, ¿sabes? Incluso hemos intentado puentearles, es decir, en la página web del Congreso de los Diputados aparecen los correos electrónicos, en muchos organismos aparecen como signo de transparencia los correos electrónicos. Tú les puedes enviar lo que sea. La respuesta ya no sabemos si se ha ido al spam o efectivamente, va directamente al spam, sí. Que no sabemos muy bien. Bueno, igual no conocéis el detalle, pero hace años los grupos parlamentarios pidieron al Departamento Informático del Congreso que por favor que pusieran filtros a cada grupo para que les desviara directamente al spam los correos de ciudadanos que no les interesaban, ¿no? Sí, por eso que pues, no sabemos si cae ahí. Si mi grupo está a favor del aborto, pues quiero que todos los que defienden que haya que legalizar el aborto, pues se eliminen. Y si mi grupo está en contra del matrimonio homosexual, los que defienden el matrimonio homosexual, fuera. Lo mismo. O sea, esto es así. Y además vosotros decís que como periodistas me contáis que no responden, pero claro, si un ciudadano normal pregunta a un político... Es que el problema de eso es la obligatoriedad. Es decir, por ejemplo, en Londres, en todas las democracias hay gastos que pueden ser absurdos, pueden parecer absurdos, pero por ejemplo en Londres yo me acuerdo de un político sí que se gastaba no sé cuántos miles de libras. Pero claro, él lo justificaba todo, ponía tantos miles de libras en sellos. ¿Por qué? Pues porque tengo que ponerme en contacto con mis electores, etcétera. Es decir, aquí yo creo que tienen miedo a la transparencia. No sabemos el sueldo, parece increíble, pero no se sabe el sueldo exacto de cada diputado. Podemos saber lo que cobra un diputado. Más o menos con las dietas, más o menos con su asignación anual. Pero luego hay muchas cosas el nombre concreto no se sabe. Eso es lo que van a hacer ahora en la Asamblea de Madrid, por fin. Pero en el resto no sabemos. Es una vergüenza. O sea, realmente nosotros el leitmotiv de este libro es, primero, denunciar la falta de preparación de los políticos, que creo que vamos a hablar de eso ahora mismo. Pero aparte también, señores, señoras, que les pagamos nosotros con nuestros impuestos, que nos cuesta mucho, que hay familias que no tienen para comer, que les pagamos que estamos haciendo un esfuerzo, que nos están pidiendo esfuerzos. Sí. Háganlos ustedes también, por favor, y contéstennos, no sé, háganos sentir orgullosos de los políticos que tenemos, pero... Y vaya por delante, que nosotros no nos sumamos al movimiento, pues como puede ser, rodea al Congreso, que casi habría que hablar de... El Congreso te rodea a ti de tantas ampliaciones que está teniendo. O, por ejemplo, con movimientos diciendo es que hay que acabar con muchos políticos, hay que acabar con muchos ayuntamientos. Cuando nosotros, en esta auditoría que hemos hecho,
es que la mayoría de muchos ayuntamientos no cobran. El alcalde es el que recoge la manguera de la plaza. Es decir, que no nos unimos al movimiento este demagógico, sino que al contrario, ponemos la luz donde vemos los fallos para que se intenten reparar. Nosotros ponemos lo que hay. Ahora ya que alguien haga algo, ¿no? Sí, o sea, es verdad que es injusto. Hay muchos alcaldes que no cobran, hay otros después que cobran. Ya tratasteis más que el libre, presidente, claro. en este, O que colocan a toda su gente, como Manilva. Sí. Bueno, uno de los temas que más irrita a los ciudadanos en esos tiempos de crisis, que se nos pide esfuerzos, es el tema de los asesores. Podemos saber, vosotros intentáis calcularlo, pero podemos saber de algún modo cuántos asesores, consultores, etcétera hay y cuánto nos cuestan. Hay dos agujeros negros en este universo político que son los coches oficiales y los asesores. No hay datos oficiales. O sea, en España no sabemos cuántos coches oficiales existen con número exacto. 13,2. No hay. Se estima que hay 42.000 coches oficiales. Pues se estima que hay unos 17.000 asesores. Y se estima que nos cuestan 800 millones al año. A una media de 50.000. O sea, no, ¿cómo puede ser que no se sepa cuántos asesores hay? ¿Cómo puede ser que no exista una ley para controlar que haya un número mínimo o máximo de asesores, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid? El Ayuntamiento de Madrid tiene 231 asesores, cuestan 10 millones de euros anuales. Para comparar con otros lugares, París, por ley, tiene que tener 40 como máximo. Y no llegan ni a eso, tienen 36. O sea, se dejan 4. O sea, no es normal que ciudades como Madrid tenga 231 asesores. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y quiénes son? Porque sabemos que son de libre designación. Claro, es que... Y es legal, ¿eh? Y el problema es eso, que al ser de libre designación y ser entes autónomos, es decir, el ayuntamiento es un ente autónomo y dará cuentas cuando tenga que darlas. No existe una globalidad de datos, por eso es imposible saber cuántos hay. Puedes saber los del presidente y tal, pero empieza a sumar, por ejemplo... Claro, es como un gran trastero, ¿no? Lo del consejo, te puedes encontrar, claro, en esto de los asesores... empiezas a abrir cajones en la administración y te puedes encontrar el Consejo Asesor de Cooperación Internacional que dice, bueno, pues esto debe de haber caído en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues no, está en la Diputación de Jaén. Y hay otro en Sevilla. Y hay otro, el Ayuntamiento de Plasencia tiene otro. O hay un Consejo Asesor del Deporte en Castilla y León. Es más, en abril, del deporte base. En abril se reunió la vicepresidenta y un par de ministros para decir que tenían que hacer un consejo para que ese consejo viera cuántos consejos hay y cuáles habría que quitar. Es un poco como lo del aconsejador que se desaconseje. Sí. Bueno, pues es esa historia, ¿no? Se hizo un consejo para ver qué consejos se quitaban. Eso ya es como... Y por no hablar, ¿no?, de sociedades como la sociedad de quinto centenario del descubrimiento, es que hay 4.000 empresas, que sigue funcionando. Sí. Es que hay 4.000, es decir... España no se acaba donde empieza el mar. Es que todavía hay más empresas públicas donde continúa. Sí, en aguas internacionales allá de los mares. Es decir, que puedes colocar en empresas públicas puedes colocar a tu gente. Pero en el caso de los asesores dices es de libre designación, hombre, pero yo aquí también me planteo si no tiene cierta lógica que un cargo político para las personas que tienen que hacer el trabajo con él día a día y ayudarle en las cuestiones indudablemente. Pues hombre, siempre... que sea de confianza, dices. Claro. Por supuesto, a ver, indudablemente, pero aquí hay una cosa. Si tú, por ejemplo, quieres tener a alguien de tu confianza aquí, cogerías a alguien que estuviera preparado, ¿no? Preparado aunque sea en la vida, no hace falta que tenga una carrera, pero que sepa... Aquí hay gente que no está preparada. ¿No hay normas al respecto de preparación, experiencia laboral? Es que libre tú puedes designación. contratar a tu entrenador personal como en Extremadura, como asesor de deportes y en tu entrenador personal y a tu primo de conductor. Y al chofer como... Sí, claro. Es decir, prima más la confianza que tengas en él que su preparación. Nosotros lo que contamos aquí en el libro, todo es legal. O sea, es decir, no hablamos de casos de corrupción. Nunca. En la anterior, en la Casa Autonómica, tampoco. Es de cosas que están ocurriendo legalmente en nuestro país. Mala gestión, despilfarro, mala preparación, porque ésta esté aquí, porque ésta esté allá, pero nada es ilegal. O sea, es decir, si tú tienes 80 asesores a los que les pagas 60.000 euros cada uno al año, puedes hacerlo. O sea, no hables de ningún caso por el estilo, pero se podría dar que un chico licenciado en periodismo sin experiencia alguna fuera asesor en materia nuclear, por ejemplo. Pues sí. Determinada cosa, sí, hombre, a ver.
Pues si tenemos Sí. ministros y Hay ministros del Interior que no del tienen Interior. formación de derecho. Hay infinidad hay de ministros casos de defensa que no tienen idea. Bueno, ya que han tuvimos. pasado de empresa pública a empresa privada. Es decir, que, Sí, que sí, hay sí. gente sin... O que incluso han engañado respecto a su formación. Sí, bueno, famoso caso Y- Roldán y- o los bueno, estudios Roldán, bueno, eso supuestos ya de... para nosotros- Bueno, pero Roldán si Roldán es para Roldán hacerle ya abogado, es un pero, minundi. por ejemplo, Roldán no mintió nada. Bernard Soria, o sea, si tú te pones a Si lo releer contáis el caso en el- efectivamente Sí. todo su currículum, te das cuenta diciendo que estuvo... Me fue una tuve que, emigra- es muy gracioso, me tuvo tuve que autoexiliar para ir a Singapur a estudiar las células madre. Y es Claro. que se fue de vacaciones y fui allí Y hizo a... un curso de 2 semanas. Es decir, que tú cuando vas dato por dato, es decir, con una auditoría, lo que hemos hecho, te das cuenta diciendo, bueno, aquí hay una exageración. Es que en Gran Bretaña, por comparar, porque podemos decir, no, es que en otros países, no, es que en Gran Bretaña, por copiar una tesis doctoral, algunos folios de una tesis doctoral, los ministros dimiten. Sí. Tú dilo aquí. Bueno, y dimitió también por decir que subía las tasas de la universidad. Correcto. Y dijo, lo siento, es que... No, que no las iba a subir, dijo, lo siento, es que las tengo que subir, dimito. Bueno, y no solo nosotros tenemos cargos de confianza, ministros poco preparados, sino que además exportamos cargos de confianza, subvencionamos con un dineral Claro. organismos internacionales para, Sí. para que cuando el responsable del ministerio de turno Sí. termina, pues oye, pues un puesto al aire pajín en... Por favor, que nos conteste. Que es No, que no, no es paramos que- de Bien enviar ha ido, ¿no? mensajes. Sí, Viviana ha ido, por favor, contéstanos Sí, ya. si nos ves. Estamos enviándote mensajes, emails. Los Queremos que emails nos son cuentes qué nuestros. haces allí. Sí. ¿Qué haces allí? No, es que es verdad, o sea, porque no aparece en 2 ocasiones, como Sí, aparece en acompañando 2 de ocasiones. inauguración de tal, y ya está. O sea, vaya por delante que en este libro lo que Vamos tiene a que hacer hacer un un periodista. inciso, porque la gente no va a saber qué pasa con... Hay mucha gente que no sabe lo que pasa con Leire Pagín y con Viviana Ido. Pues bueno, estas dos señoras, cuando fueron ministras, se gestionaron muy bien su futuro. ¿Cómo? Donando dinero a agencias internacionales como ONU Mujeres y la Organización Panamericana de la Salud. Dieron tanto dinero, por ejemplo, por decir que Leire Pagín, antes de que llegara ya al ministerio, donaban 100.000 euros y cuando ella llegó hizo, +, 10 millones de euros para allá. Claro, ahora mismo está enchufada allí y viviendo muy bien en el Soho, Nueva York, cruzándose con Robert De Niro por la calle, o sea, muy feliz. Pero estos gastos los tenemos que pagar todos nosotros. Como por ejemplo, Viviana Ido nos cuesta 224 millones de euros que tenemos que pagar todos los españoles hasta el año 2016, porque se comprometió el gobierno Zapatero a pagarlo para que la señora tuviese allí un puesto. Pero claro, esto está muy bien decirlo, podemos hacerlo con un poco de sorna, pero duele mucho. A mí me duele. Duele, Me duele bueno. mucho. Que incluso llegas a decir que España dona a estos organismos más que Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí, Hombre, en sí. Estados sí. Unidos creo que eran 280.000 Sí, sí, sí. dólares. Nosotros éramos así. Nosotros son 28 millones de euros, ¿no? Anuales. Pero Más o bueno. menos la cifra va por ahí, pero sé que son 224 millones hasta 2016. Y al margen de estas señoritas que han hecho las Américas, y nunca de un modo tan provechoso me parece, de los cargos de confianza ya habéis nombrado un par, un entrenador personal convertido en asesor, de los que habéis estudiado, os habéis encontrado, ¿cuáles os han llamado más la atención? A mí yo creo que hay un caso global, general, que me llama mucho la atención. Que es que cuando Ana Botella se plantó en el hospital, creo que en Infanta Sofía, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre. En el Princesa. hospital Princesa, vale. Se plantó porque un amigo suyo tenía un corte, tal, llegó allí y de repente había una manifestación por la privatización. Entonces la mujer llegó allí y dijo, uy, ¿qué os pasa? Pues aquí estamos, que estamos luchando porque esto no se convierta en tal. Ah, sí, hay que firmar, vale, ¿y dónde firmo? Y firmó. Es decir, si el Ayuntamiento de Madrid tiene 231 asesores, si la Comunidad de Madrid tiene 262 asesores, y todos los políticos, evidentemente, no hablan entre ellos, o es que esta mujer no sabe que la tarde anterior el presidente de su comunidad estaba a favor de la privatización, ¿cómo tú firmas en contra? Es que no, o sea, no, ahí, pues bueno, pues esos 400 y pico asesores que se vayan fuera, porque si no, oye, que, o por lo menos que le informen, ¿no? Es que me parece un poco, es un poco de chiste, pero Es que es así. es que muy mientras duro también, a duele, nosotros nos duele. piden. El problema es que mientras a nosotros nos piden, nos exigen, no vemos ese reflejo. Bueno, hace poco nos comentaban diciendo, bueno, pero es que también hay empresarios que sin tener formación, pues bueno, triunfan ya, pero dos cosas. El empresario juega con dinero privado, con el suyo. Si fracasa, fracasa él. Y luego, dos, es que hay un hecho objetivo. Si gana o no gana la empresa dinero. En el político se puede hablar de votos. Como baremo para medir el mérito de cada uno.
Pero da igual. Pero es que da igual. O sea, aquí no hay... ¿Cómo mido yo un cargo? No, a ver, que el PSOE ficho a mi perdió... sobrina... ¿Quién me va a decir a mí? El que no? PSOE perdió las elecciones, tuvo 20 y pico millones o 60 y pico millones de euros en subvenciones, y aparte cada voto que le dieron ganó dinero. O sea, es decir, ganó 10 millones de euros, aun perdiendo las elecciones. O sea, los partidos políticos ganan dinero sí o sí. Y es que... Aunque haya un fracaso electoral. Con el tema de la formación, ahora parece que se están poniendo un poco las pilas, pero sí que es cierto que disfrazan un poco su perfil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, releyendo los currículum de diputados y tal, pues bueno, nos encontramos con uno en la Asamblea de Madrid que es técnico en desarrollo comercial, especialista en el mercado internacional del sector de la automoción. Claro, tú ves eso y dices, este tío es un crack, este tío hay que ficharle. Y era un vendedor de repuestos, con todo el respeto al vendedor de repuestos. ¿Pero qué hizo? Se afilió, fue creciendo y ahí le tienes en sí, ponen la sus asamblea. Historias, o dicen que han hecho tesis y no las tienen hechas. O los famosos estudios de alguna ministra, ¿no? Ah, bueno, claro. Claro. Que no los estudios que no los tiene. O sea, por ejemplo, el caso más a mí que me parece asombroso es el de Javier de Paz, el anterior líder de Juventudes Socialistas, que de repente dejó Juventudes Socialistas y entró en Mercasa, entró en infinidad de esas miles de empresas públicas, en Telefónica, etcétera, y cuando tú ves su currículum pone estudios en Derecho. Estudios en Derecho es que no pasó primero de Derecho. Por lo menos en el currículum que tienen colgado en Telefónica. Se matriculó y ahora es... Sí, y ahora creo que ¿Consejero? es consejero de Atento y tal. Sí, bueno, parece ser... Mano derecha de Zapatero, etc. Se rumoreaba que en su día Zapatero estaba presionando para que nombraran presidente de Telefónica. Sí. Así que bueno, sí que ya vemos que... Aunque eso de los políticos que saltan a la empresa privada también vamos a hablar. Y en relación con una cosa que ya hemos tratado. A ver, antes partía que dobla. Señora que ahora está siendo investigada por los ERE. Vale. Fui cocinera antes que Fraila y toda la retaila de frases similares de la señora Carmen Calvo. Las manzanas y las peras de Ana Botella o sus famosas gaviotas reidoras en el Manzanares. Bueno, o sea, la colección de frases absurdas, de estupideces profundas realmente muchas veces, de ministros, alcaldes, diputados, es larguísima. No tienen asesores de comunicación, no tienen asesores que les por digan, supuesto, oye, pero ¿sabes? las cosas se hacen así. Sí, a ver, te pueden pillar en un renuncio, es verdad. Por ejemplo, están pero lo que tenéis se la te va la lista lengua, ¿vale? ETA es una gran nación. Pero como tenéis la dijo. lista de Carmen Calvo, eso ya Claro, no es un pero renuncio. luego ya hablamos de... Pero es que no, hablamos de lanzan a hablar falta de cultura. Claro. O sea, de la fiesta del Rocío es una alegoría, Sí, que en no. el Mediterráneo... O sea, El o Mediterráneo preguntas, no, o sea, en el Atlántico, señora. pero fíjate que, O sea, que podemos hablar diciendo, bueno, ahí en una situación espontánea, pues bueno, se puede Sí, puedes, apreciar sus burradas, pero en una pregunta escrita, reflexionada, como por ejemplo, ¿qué reflexión personal le ha llevado a pensar que el gobierno de España deba llamarse Gobierno de España? Es una pregunta, ¿eh? Eso es una pregunta realizada en el Senado por don Pío García Cordero. En el diario es decir, de sesiones, o sea, está ahí. está recogida Sí, en el diario de es Es que, sesiones. es decir, que para eso ha tenido que ponerse, escribir, mirar, la presentar. La comisión, Claro. o sea, todos y aún allí. así la presentan. Y no cree que le van a enviar, pero bueno, de los asesores, porque para Mira, los para asesores, esto, o sea, otra pagamos cosa, asesores y no le vienen las preguntas parlamentarias tampoco. O si le ven. Luego también hay lo que decía Bono, los jesuseros. Mira, a mí me Que contaba... no se atreven a criticar. Que están cuando. Entonces sí. No, están pero para por decirte eso. Jesús. A mí me contaba Luis Arroyo, un asesor fue asesor de Camachacón. Y, Sí, bueno, destacadísimo es un gurú, asesor, es un habláis gurú. de él, que Es un sí, gurú. es Me uno de los decía, grandes asesores de nosotros comunicación. somos los serpas, ¿vale? Del político. Estamos ahí y tal. Dice, hombre, al político se le pueden, de hecho lo ponen en el libro, al político se le pueden decir las cosas, pero es tu jefe. Y es de libre designación. O sea, es decir, también te pueden echar a la calle, eso está la otra parte. Hay que decir las cosas muy tranquilamente. Hay gente a la que se le puede decir las cosas y hay gente a la que no se le puede decir las cosas. Hay gente a la que se le calla, y estamos viendo clarísimos ejemplos actualmente en nuestro gobierno. Hay gente a la que se le calla directamente, o sea, que no hable. Hay gente a la que se dice, bueno, que hable así, y hay gente O sea, que a la duden, que, a la de que hecho- dicen, vamos a hacer un nuevo hermano Mars o algo así, Claro. que es Ana Botella. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo de Karma Chacón, odiaba a los periodistas. Hay una conversación muy conocida que diciendo, bueno, pues una mujer embarazada como ministra de Defensa va a ser una foto impresionante, ¿vale? Pero se va a quedar ahí en foto. Pero esta mujer es que no soportaba a los periodistas, le temblaban
las piernas, es decir, todos se quedaban en imágenes, Ahí sí que, en foto. claro, ahí sí que tiene que hacer no una labor el hablaba. asesor de comunicación. Claro. Lo evitaba, o sea, su ventaja, vamos, nosotros hemos recibido, yo me acuerdo de que había que sacar a la ministra de Defensa con una inauguración de unas fotos en Cataluña, etcétera. Su obsesión era salir, ahora bien, pero no hablar. Sí. Es lo que le pasa pues a Ana Botella. Las entrevistas con ella es que tenías a la del gabinete de No, es que sí, prensa... Cada 2x3 te cortaba. ¿Para qué sirve entonces Ana Botella? Para ir y cortar la cinta. la banderita. Sí. Bueno, esto por hablar en caso de extranjero, hablar Y de eso que Sarah Ana Botella Palin. pasó unas Sarah oposiciones, Palin, no. que es TAC, es decir, una Sí, oposición. sí, A sí, ver, ya. pero claro, es que en Estados Unidos los asesores políticos es una carrera. O sea, ser asesor político, de hecho Luis Arroyo me lo contaba porque él ha estado allí, o sea, él ha trabajado allí, se ha formado allí, es una carrera, o sea, tú tienes que hacer una estrategia de comunicación. Aquí no, aquí normalmente los asesores de comunicación suelen ser periodistas como nosotros, pues que han bailado un poco la cuerda cuando estaban en un medio, dicen, bueno, pues vamos a ponerlo de jefe de prensa porque, bueno, no decimos que sea mal periodista, ojo, ¿No? pero, bueno, pues lo ponen ahí, es como gente también pero no es gente profesionalizada, o sea, hay que buscar gente profesionalizada, por lo menos para que nos engañen un poco más. Que la ventaja que tenemos respecto a nosotros, nuestro currículum, que es que precisamente nosotros, Sandra y yo, somos periodistas, pero no hacemos todos los días política. ¿Por qué? Es lo bueno que creo que hemos tenido en este libro, que no nos debemos a ellos. Si tú con Nosotros un político no le somos criticas, periodistas lo de mismo al día política. siguiente ya no te habla. Claro. Y además no es criticar por criticar, es hacer un análisis de la realidad. Nosotros no es vamos a criticar, no. Es hacer un análisis, una auditoría, ver el BOE, ver el diario de sesiones, ver las páginas del Congreso, hablar con fulanito, hablar con menganito. Pero yo ni me debo al PP, ni me debo al PSOE, ni al UPyD, ni a... Es decir, que si o sea, mañana yo- nos dejan de hablar, No, es que cosa nos que da en igual. periodistas políticos eso no sucede. Eso no ocurre. Y bueno, pero es una auditoría, decir, pero también hay que hacer con mucho sentido del humor Bueno, y claro. con Sí, sí, Contreras, que está todo el tiempo Sí, sorprendiéndonos con sus Sí. diálogos. Es que hemos creado un personaje porque hay diálogos ficticios con datos reales. Con datos reales que nos han Nosotros, contado propios asesores. Claro, claro, que tú dices, bueno, esto ocurrió así, están los datos, ¿no? Se gastaron 20 millones de euros en tal. ¿Y esto cómo se comenzaría esta historia? Entonces nosotros hacemos los diálogos un poco absurdos, ¿no? Nos de hacemos un poco Contreras, la idea de cómo que hace pasó. como de funcionario, a veces bueno, a veces malo, para ver cómo sería esto en la intrahistoria, porque hay cosas tan absurdas que no tienen, que dices, es que tuvo que ser así de chiste, ¿sabes? Es Porque que- no... Es que es lo que pasa en los organismos oficiales, realmente hay una maquinaria que funciona por sí sola, es decir, el político de turno, bueno, es la foto que ponemos, pero hay una prueba empírica, que es el director general de Aguas de Canarias, un médico que le nombran como director general de Aguas de Canarias. El hombre, pues bueno, no toma posesión de ese cargo político, señalado a dedo, el tío era médico, no sabía nada de agua, no toma posesión. La Dirección General de Aguas no hay ningún jefe durante un año y sigue funcionando mejor que como estaba antes. Es decir, la maquinaria de los profesionales es la que hace funcionar Pero y nadie las se dio cosas. cuenta, ¿eh? Nadie se dio cuenta. Luego, De que al año... No había tomado posesión del cargo Hombre, del a lo director. a lo no le mejor- pagaron, ¿eh? No, bueno, eso es A lo verdad. mejor los funcionarios sí se dieron cuenta y decidieron No, callarse. no, Vamos a que callarnos, vamos a funcionaba, ¿no? callarnos. Sí, sí. Mira, con lo bien que va esto, que no Sí, se sí, entere es que nadie. Es así. Bueno, ya hemos dicho que nos indignan muchas veces los cargos que se crean, los organismos, consejos de todo tipo, para situar a los expresidentes, a los exministros, a los que es vicepresidente del gobierno, todo tipo de cargos públicos, de organismos públicos, o directamente le damos, porque usted ha sido presidente de la comunidad autónoma, 2 asesores, un conductor y un coche oficial. Todo eso nos molesta muchísimo y es evidente que es un gasto gigantesco. Pero por otra parte también nos molesta cuando vemos que Aznar, Felipe González, Salgado, Aceves y compañía acaban en las grandes empresas del IBEX. Hombre, no. algo tendrán que dedicarse, digo yo. Pero nos molesta en tanto en cuanto una persona privatiza una empresa durante su época de ministro y luego es consejero con 200.000 euros anuales o 2 millones de euros anuales o se va con despidos millonarios. Eso es lo que nos molesta. Que el favor que se hizo cuando era político se aproveche después para colocarte en la empresa privada, porque de hecho es gracioso, todos los políticos trabajan en la empresa privada después de ser políticos. Sí. Previamente la mayoría no tienen experiencia laboral Y además, en la gestión el 70%, privada, además. 70%. Entonces, claro, eso es lo que nos molesta. A mí, yo prefiero que todos se vayan a la empresa privada, pero es que son Es favores que han hecho. Por claro, ejemplo, es que- me has nombrado Felipe González. Felipe González,
le nombran consejero en el Parque de Doñana. Felipe González, presidente, sabrá mucho de política, uno de los tíos de los políticos más carismáticos, pero es que en su lugar quitan a Ginés Morata, que era un prestigioso biólogo. Es decir, ¿cómo vas a quitar a un biólogo en un parque natural, en el diseño de un parque natural, su funcionamiento, y metes a un político que luego encima ni aparece? Y cuando lo dimite por SMS. Es decir, como si fuera un teenager, ¿sabes? Os dejo. Claro. Me voy. Oye, y vosotros tenéis... Un cantante de rock. Sí, y... Así me divorcio por fax, ¿no? Pues sí. Y no tenéis la sensación de que a veces no solo es que se estén pagando favores pasados, sino que cuando ves que, claro, además entran curiosamente en sectores muy regulados. O sea, sí, la telefonía, la energía... La defensa también. Son sectores hiperregulados donde, pues oye, pues es que a lo mejor sirve tener a un expresidente o un exministro para que hable con sus amigos y diga, oye, mira, la norma que vaya por allí. La agenda que tira puede haber mucho, esto. claro, y los contactos, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Que es que se va a hacer algo de mujeres, no sé qué, en tal plataforma, bueno, pues que venga la exministra de tal, porque fue allí y volvió. Claro, eso sí. Pero el problema es... Mira, eso es otro libro. Es saber pero sobre cuánto todo nos ha la costado falta esos favores. de transparencia, porque esto sí que es un fenómeno que se da mucho en Estados Unidos, que le llaman el revolving door, es decir, la puerta giratoria, pero se hace con total transparencia. Es que aquí no te llegas a saber a qué se va a dedicar exactamente, si va a tocar, sabemos que cuando un ministro deja de serlo tiene 2 años en el que, 2 años o 4 aproximadamente, en el que no puede trabajar en el mismo sector. Pero, es decir, luego, ¿qué misión, cuál es su trabajo específicamente? ¿Llamar al ministro y decir, oye, ¿en qué va a consistir pongo por caso, como hipótesis, ¿en qué va a consistir este concurso público? ¿O cómo va a ser la regulación próxima? Claro, ¿eso qué hay? Pues que nos lo digan. O sea, no se van a una fábrica de coches o donde eso sí que es libre competencia, sino justamente donde las cosas están muy regulados por el Estado, donde el que marca las cartas es el Estado. Y ellos son los que tienen los teléfonos directos. Bueno, antes ya has apuntado eso, la falta de formación académica, lo habéis apuntado, de muchos diputados. ¿Cuántos diputados, sabéis? ¿Cuántos diputados no tienen estudios superiores y tampoco experiencia laboral previa? Experiencia laboral previa era unos... Fuera de la política. O sea, claro. Fuera de la política, es un 70% más o menos, pero no de diputados, estamos hablando de los 77.000 cargos electos que hay en este país. Pues creo que es un 5% los que han estudiado ciencias políticas solo. Ciencias políticas, correcto. Creo que hay un 40% que ha estudiado Derecho, un 10% Económicas, Ciencias de la Salud, médicos, también hay. Y luego ya hay algunos que, incluso en el Senado, hay tengo que ver, hay gente que no dice que no tiene precisamente su formación. No especifica su formación. No especifica su formación. Y, por pues ejemplo, no sabemos si tiene estudios, no tiene estudios, y es que... Con esto pueden decir, bueno, pero es que lo de ciencias políticas no tiene nada que ver. Bueno, otra vez, volvemos a ver qué pasa afuera. Pues bueno, es que resulta que en Francia, la mayoría sí que la han estudiado. Hay una escuela de administración que casi todos los políticos efectivamente han es que como decir, es que no hace falta estudiar periodismo. Todos los presidentes de la República Francesa han salido de ahí. Sí, correcto. Es verdad, sí. O sea, tiene una formación específica. O sea, yo admiro mucho a los químicos, admiro mucho, no sé, a los veterinarios, pero la regulación, todo el mundo se puede hacer, que todo el mundo se puede labrar su futuro. O que hayan gestionado algo en el sector privado, e incluso en el sector público, pero que hayas dicho, oye, es que he gestionado un hospital fenomenal, es que ha sido el hospital puntero, este tío a lo mejor, esta tía puede ser ministro o ministra de Sanidad. Venga, pues vamos a verlo. A lo mejor no es médico, no estudia políticas, pero es una persona preparada, aunque sea fuera del ámbito académico. No queremos decir que un panadero no lo sea. Siempre que no haya ciertos intereses, ¿no? Es que estoy pensando, tenemos un ministro de Defensa que ha dado instrucciones de que nuestros militares en misiones exteriores se dediquen a hacer publicidad de la industria armamentística española. Claro, hombre, ahí vamos. ¿Pero por qué? El Estado. Claro, un coronel del ejército español de Afganistán no está para presumir de que fabricamos los mejores fusiles de asalto. Pero sabes que él está trabajaba para cumplir una misión. Él tenía un cargo en la empresa que construía bombas de racimo. Estuvo en la empresa privada, pasó al ministro de Defensa, volvió a la industria de defensa y otra vez ministro de Defensa. Pero eso, mira, dentro de lo... Bueno, pues puede ser plausible. Lo que sí es cierto es que no tenemos que estar revolviendo datos. Pero que no utilicen las instituciones, en este caso el ejército, obviamente, para eso hacer por descontado. De sus antiguos empleadores. Claro, por descontado.
Y bueno, ya habéis hablado del Senado. ¿El Senado realmente sirve para algo aparte de pasar un cementerio de elefantes? Mira, te puedo decir que hay senadores que quieren cambiar las cosas. Lo que pasa, bueno, o por lo menos es lo que nos han contado a nosotros, diciendo, no, pues hay veces que sabemos que, bueno, pues esto, hasta los propios bedeles diciendo, si esto es lo último. Pero es que al final no lo hacen. Hay gente que ha estado 4 legislaturas y lo ha hecho una pregunta. Es que no hay... 16 años. Sí, de pronto, Sí, de pronto. Que además, es que tú fíjate, lo curioso de las preguntas... Bueno, vamos otra vez a comentar, porque dicen, bueno, pero es que también en otros países tienen el Senado. Es que aquí en España hay 265 senadores, 66 porque se ha apuntado Griñán ahora. Es que es como una fiesta, venga, oye, claro, bueno, esto explícalo. O sea, aquí no hay un número clausus. O sea, aquí que tengo un Senado que se va estirando según le interesa al... Claro, según se van retirando, claro. Y también te diciendo, bueno, pues, ¿qué hacemos con él? O un consejo consultivo los consejos andaluz. consultivos, no, bueno, pero consejo consultivo andaluz, claro, para que... los expresidentes autonómicos, claro. que los consejos consultivos y el Senado son los retiros dorados de los expresidentes, de los políticos que, no, venga, es que está Griñán, pero también está Arenas, que sucumbió en las últimas elecciones, venga, al Senado, que sea al Senado. Ah, sí, pero... Ahí están todos, está Carmen Albor. Es que, por ejemplo, es que realmente tu álbum de cromos de la política no, te lo encuentras ahí. Es como la reunión de antiguos alumnos, sí. ¿sabes? Un poco como, yo creo que es como abres como un álbum que de han quedado por alumnos. Facebook Sí, y han venga, dicho, nos vemos todos, vamos ¿dónde? En todos el al Senado. Los martes y jueves. Venga. Es que fíjate, Sí. curiosamente, de martes es a que jueves no, pero el jueves la hasta la próxima mediodía. semana, si tú te metes en el calendario de actividades del Senado, no tiene nada. Nada. O sea, solamente tiene una visita de unos empresarios chinos. El resto no tienen nada. Y luego los senadores quedan, vamos a meternos en el rollo este de quedada. Quedan vienen con su tren, quedan el martes y luego como el miércoles hacen la votación y se van el jueves. Y es muy gracioso tú como les ves, si te vas a la puerta del Senado, vienen con su trolley, con sus maletas. Las dejan allí y van al Senado y se ponen a leer el periódico, tal. Vamos, es que hemos visto, yo creía que había visto todo, a senadoras, además, enfrente de Francisco Granado, donde se sienta Francisco Granado. Lo que pasa es que no pude verlas la cara, que se tiraron una foto con el móvil. Pero fotos. no como una fiesta. ¿Cómo? ¿De verdad? Como que nos ponemos aquí los dos y hacemos... Sí, Nos tiramos una foto. Sí, como los jóvenes. Además, la ventaja que tiene el Senado es que tiene mucho espacio entre banco y banco y da para hacer corrillos de 4. A diferencia del Congreso, que cabe uno de pie, el Senado es como más de buen rollo. Cuchipandi, ¿no? Sí, más cuchipandi. Sí, más cuchipandi. Entonces te lo puedes encontrar ahí. ¿Sabes? Y hay gente que, bueno, pues desde Valdivieso, que era el exdirector general de la Guardia Civil, Curbelo. Hay infinidad de casos. Valdivieso, que por cierto, senador por Valladolid, que tiene casa aquí en Madrid, que hace poco además se la robaron. Y venimos a lo de siempre. Y las sus dietas, tiqui-tiqui. Hombre, claro. Sí. Pero hay 62 diputados que cobran dietas, ¿eh? Y habláis de que hay quien ha hecho una Viviendo pregunta. aquí. Sí, es que fíjate. Lo curioso eso es de Eso fue Curbelo, ¿no? Bueno, una pregunta que hizo una pregunta, pero luego es la pregunta... Curbelo, el de la digamos, Gomera. el que le gusta relajarse. El virrey de la El que le Gomera. gusta relajarse en cierto tipo de antro. Efectivamente. Eso es. Que bueno, que creo de que todavía repente no había dicen, vamos a salido quitarlo del fruto. Senado. Sí. No puede estar en el Senado y lo hacen Porque Cabildo. Efectivamente, presidente del Cabildo, porque la ventaja es que en el Senado van muchos alcaldes o va mucha gente que tiene otro puesto político por la Ley General Electoral. Tú solamente puedes cobrar un sueldo. Ahora bien, las dietas son irrenunciables y además exentas de impuestos. O sea, no pagas impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Diciendo, me quitan del Senado, no pasa nada porque tengo en la recámara otro puesto. Eso sí, las 1.800 euros de dieta me los llevo. Sí. O sea, son irrenunciables. Y lo que tú me decías, ¿no? Lo de la pregunta. Es decir, ¿qué es lo que hacen muchos senadores? Pues bueno, en algunos casos solamente hacen una pregunta, que es que a ver si sois capaces de... Vamos a hacer aquí una prueba, ¿vale? A ver si me la repetís. Se solicita información sobre el grado de ejecución presupuestaria a fecha de 31 de diciembre del año que sea y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución que fueron consignadas en los presupuestos generales del Estado por ese año correspondientes a la provincia, pues en este caso que le hizo Valdivieso, de Valladolid. Bien, ¿me la repetís? Imposible. Yo no me la podía pues memorizar. Textualmente esta Con misma punto pregunta y coma. con punto y coma la hacen otros senadores, incluso la comparten, a lo mejor 3 senadores de Granada Pues lo mismo. presentan esta misma pregunta y no hacen nada más. Y al final ponen de Granada, de Cuenca, de... Y esto ya combinado con algo que ya habéis señalado antes, que es lo de las preguntas absurdas.
Ah, bueno, sí, claro. la de... Lo de los frigoríficos. A mí me encantó la de los La del frigoríficos. frigorífico no la recuerdo muy bien, pero era algo que me llamó la atención. Como... ¿En cuántas dependencias de organismos públicos hay frigoríficos y o despensas? Y luego no se contestó. Ay, no se pudo contestar, ¿eh? No se No pudo lo contestar. saben tampoco. Es que luego muchas veces lo que hacen, o por ejemplo con lo de los carnets de conducir, Es que no sé si Carme tienes ahí Chacón la de... era muy No sé si tienes le ahí gustaba mucho eso. la de San Cristóbal, que a mí me encanta. La de San Cristóbal era Tenemos en qué se ha basado el gobierno para hacer una campaña basándose en el en San Cristóbal. Era, es que esa justo no esa la era tengo. muy, esa la hizo Gaspar Llamazares, pero Sí. algo así como que si vamos a poner o a confirmar que San Cristóbal es en la DGT, o sea, en la DGT como que San Cristóbal ampara a los conductores, dices, pero... Mira, Sí, por sí. ejemplo, es un poco Absurdo, sí, es como absurdo. parece que se quiere burlar o algo así. Sí. la de Martínez Pujalte, la de las neveras. ¿Cuál es la relación completa y nominal de altos cargos de la Administración del Estado en posesión de frigorífico o despensa de sus dependencias? Esto está reflexionado, pensado, pasado por Sí. eso. Martínez Pujalte, que, vamos, no le puedes toser porque se enfada. Sí. Que por cierto, en fin. Bueno, anímate, hombre. No, pero No, eso lo dejamos para lo dejamos. adelante. Pero luego le contestan que dicen, desde abril cada vez que formulas una pregunta, hay un grupo de estudio en cada ministerio, en cada sector, que se dedica única y exclusivamente informes, que es a responder Sí. preguntas, diciendo, ¿quieres A saber saber cuánto cuántas- frigorífico? Tú imagínate que es que te caiga eso encima de la mesa, los frigoríficos. ¿Quién se pone a contar las neveras aquí? Ah, y al final ¿Y por le qué? No, y la contestan. pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues ya tienes ahí a todos los empleados contando nevera rapidito. Y dicen, desde abril en los diferentes departamentos ministeriales se han mantenido los frigoríficos que ya existían en los despachos de altos cargos. Es como- Y diciendo, ¿qué le contestamos? Di que siguen los mismos. Eso es como una tomadura Sí, de pelo, es ¿no? como- Creo que no la nombráis en el libro, pero fue muy famosa, ¿no? El año pasado, una que era algo así que preguntaba que en una determinada ciudad cuántos ciudadanos con ciudadanía Sí, pero eso es muy japonesa, habitual, sí, Pero sí, venezolana... los esta, carnets de esta es conducir uno de los y tal. diputados que hizo Sí. 1.642 veces, o sea, ha hecho 1.642 preguntas. Dices, joder, este persona es Y muy lo que va prolífica, ¿no? combinando con Claro, posibles decía, ¿cuántos nacionalidades? ciudadanos venezolanos han sacado el carnet de conducir en Burgos? ¿Cuántos ciudadanos No, pero- colombianos han sacado el No, carnet pero de conducir en Valladolid? había uno que era como absurdo, que era ¿cuántos ciudadanos en Barcelona hay? En Barcelona, ¿cuántos ciudadanos venezolanos, japoneses, no sé qué? O sea, Sí, cambiaba la sí, nacionalidad. claro, le ponía cambiaba. como 3 nacionalidades Sí, en la pues misma combinación, pregunta. Claro, sí. porque Dice, tú bueno, cuando porque- hables el currículum, cuando te ponen un poco el Fulanito, estudio, lo que hacen y 1600 dices, preguntas. dice Valdivieso una pregunta diciendo, pues, la de Claro, siempre. tengo que hacer- Pero dice, este tío 1000 y pico preguntas, este es un Entonces, para crack. inventarme, máquina. empiezo a poner ciudadanías Claro. dobles y triples, Efectivamente, ¿sabes? Aunque y sepa al que no hay final- ninguno con esa triple Y es el filibusterismo, ¿no? que le llaman político, de bloquear determinados aspectos. Carme Chacón, porque lo he dicho antes, era muy habitual de este tipo de casos. Por cierto, antes... Alborch también, sí. O sea, que es habitual. Hablábamos, al principio arrancaba comentando lo del iPad. Tienen iPad, iPhone, ADSL. Yo os voy a comentar así, pues no maldad. Un político, poco después de las elecciones, cuando todavía no se había conformado el pleno, él ya había sido elegido, todavía no había asumido el cargo. Entonces, pero que me van a dar un iPhone y un iPad, pero qué vergüenza, qué despendio. Claro, después llegó, los cogió sin ningún problema. Entonces, realmente necesitan que les paguemos un iPad, un iPhone, el ADSL en casa. Tony ¿Crees Cantó, que- sí. Yo creo que No, Tony Tony Cantó, Cantó, sí. es que yo creo Que que no. lo supera. Es el... Que no sabemos qué pasa ahí dentro. Sí, sí, claro, sí, es sí. que es Mr. Es que Twitter. es curioso lo de las nuevas tecnologías. Hay algunos que, bueno, pues se lo darán a su hijo, a quien sea. A ver, pero Tony que Cantó se pasa ya de la esto raya. es una ¿eh? cuestión Cada de dos por tres un marcas. Twitter. Las marcas que tú has nombrado valen mucho dinero, pero hay tablets y smartphones por 70 y 100 euros. Sí, sí, o sea, pero- porque tienen que tener la gama alta. O sea, Pero es que porque la- es lo mismo que porque tienen que tener los Audio 8. Es que tal como está el redactada la coche. normativa, Claro. solo hay un producto en el mercado que cumple a todas esas especificaciones. Claro. Es que, Sí, sí, y sí, tú sí, fíjate no, que no, es que hasta puede ser ilegal, porque hay un principio en derecho que es el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, que Sí. mientras sirva para una misión, no se tiene por Sí. qué especificar marca y tal. Y aquí se incumple No, totalmente. aquí no se dice marca, que sea una serie de Claro, pero es especificaciones decir- técnicas que vas al mercado y dices solo hay un producto en todo que el lo lle- mercado que que lo tiene lleve. esto. Efectivamente, o sea, sin decir marca, pero bueno, Estás- sí, te estás es como hacen describiendo. en muchas Les oposiciones. falta mira, decir que tenga una manzanita. Hay una dibujada. manzanita. Sí. Es como antes hablábamos de los asesores y tal, pues hay veces que, bueno, se les ha iluminado algo y han dicho, bueno, vamos a hacer una oposición. ¿Tu hija qué carrera tiene? Una oposición para el gabinete de comunicación, por ejemplo. ¿Tu hija qué carrera tiene? Farmacia. Me da igual. ¿Y dónde estudió? En la universidad de tal. ¿Qué deporte practica? Judo. Tenis o algo así, diciendo, pues necesitamos un asesor de comunicación licenciado en farmacia, que haya estudiado en tal universidad y con Que le gusto guste no el sé qué. tenis. Sí. Es pues ya está. la oposición. Da igual. Sí, que- sí, da igual. Da igual.
Y bueno, sabemos que todos los diputados tienen iPad, alguno de ellos, ya más de uno, por lo menos ha pasado Sí, por sí, sus lo manos. De todos los... ¿Cuántos casos de los famosos iPads desaparecidos, sabéis, que se hayan resuelto? Y algo que ya habéis apuntado. ¿Cuántos de ellos han podido acabar en manos de los hijos, de la mujer, del marido, del novio, Claro. de la novia? Nosotros ¿Tú lo estuvimos has detrás de preguntado? uno. ¿Te han contestado? Nosotros lo hemos preguntado ya. Hubo Nada, uno que lo perdió, no me sabemos. parece, en Guatemala, que Esto lo dijo que se lo había contéis. robado. Sí. Y detrás de él, oiga, por favor, si no es simplemente nada, ¿qué ha pasado con el iPad? No te contestan. El caso de los iPad hay que ir mendigando para que te cuenten. Eso sí, vamos, cuando es hacen como- una propuesta a uno, enseguida te aparece en Enseguida. tu email diciendo, oye, no sé qué, a ver si me sacas, etcétera. Bueno, pues yo creo que con eso, ya con la referencia a los iPad, creo que hemos hecho un repaso bastante general del asunto Sí. de nuestros queridos, por decir algo, Vamos, hay políticos. tantas cosas. La verdad es que sí. O sea, lo que sí Que queremos nosotros que no- Bueno, no sé si vas a decir, pero bueno, el resumen un poco es saber que si viene tu hijo y te dice, mamá, quiero ser político, déjalo. Hazle el carnet a los 16 años, apunta a las juventudes, da igual la ideología, Sí, si ¿no? la ideología da igual. Da igual, da Allí, igual. que ponga carteles, que lleve la bandera y tal, y dentro de 30 años, Bueno, entre el gobierno, bueno, Y, incluso como- y yo voy a lanzar aquí Bueno. una pregunta. bueno, incluso le O puedes decir, consejero. oye, hazte de un partido nacionalista que puedes llegar a ser el representante del Parlamento español ante el extranjero, Sí, ¿no? Que es el caso de efectivamente. Lleida. Sí, da Bueno, igual. a su favor tiene que sabe muchos idiomas. Lo cual ya es un mérito, ¿no? lo cual ya es. Pero yo voy a lanzar una pregunta misteriosa. ¿Cómo es posible que nadie se presente de presidente a la comunidad de vecinos de cualquier portal y nunca ninguna elecciones municipales y tal quedan desiertas? Siempre Siempre hay alguien ahí. candidato. Y luego curioso. ya, para rematar, Misterios de esta nosotros creo que los ciudadanos debemos exigir más. Pues bueno, pues sí, tenéis razón. Espero que los espectadores se lo hayan pasado también, como lo menos como yo me lo he pasado. Y les recomiendo que compren el libro Mamá, quiero ser ¿El qué político. has dicho? ¿Qué? Que compren el libro, ¿no? Ah. Que compren el libro. Es que no... El amarillo. Mamá, quiero ser artista, y que hagan caso, eso sí, a lo que dice la contraportada. Político. Y Político. y antes de abrirlo, se tomen una tila. Eso El sí. político, no, que lo aguante tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.